Soy José García Abad, periodista y escritor, primero periodista, pero luego escritor, y vengo a presentar Cataluña, 10 horas de independencia, mi último libro. El 6 de octubre presidía la Generalitat Companys, un personaje de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra dominaba el patio político, por decirlo así. La derecha nacionalista de Cambó tenía una presencia minoritaria del torno al 10% en el Parlamento de Cataluña. Y, por tanto, oposición interior dentro de Cataluña no había. Poco antes del 6 de octubre, el presidente del gobierno español, bueno, el jefe entonces no se llamaba tanto presidente como el primer ministro, en aquel momento era Ricardo Samper, un personaje, un lerrousista de Lerroux. Inmediatamente después de producirse la rebelión del 6 de octubre, a Samper le echan por considerarle muy blando, ¿no? Porque quien tenía la minoría mayoritaria, por decirlo así, en el Parlamento, que era un gobierno de la derecha, entonces, era Gil Robles, ¿no? Lo que pasa es que no ejercía el poder a través de Alejandro Lerroux, que era el gran patrón. Después del 6 de octubre, Gil Robles le parece que Samper ha actuado de forma blandengue y contemporizadora, y bueno, después de una sesión parlamentaria durísima en la que Gil Robles hace una crítica tremenda de la gestión de Ricardo Samper, pues accede a la presidencia del Consejo de Ministros ya directamente Alejandro Lerroux, que es el que ordena que se reprima la rebelión, bueno, por la fuerza militar. Sí, dicen que 20 años no es nada, dice el tango, ¿no? Y después de 80 años, pues hay muchas similitudes con lo que pasó entonces. En efecto, el casus belli fundamental fue que el Tribunal de Garantías Constitucionales, el antecesor de nuestro Tribunal Constitucional, declaró no constitucional la Ley de Cultivos, una ley que había aprobado el Parlamento de Cataluña. Pero hay otra similitud, y es que entonces, con el nuevo gobierno, con el gobierno de la derecha que llega a la República, Companys y los nacionalistas catalanes en general consideran que se está produciendo un proceso de recentralización que ellos denuncian dentro del gobierno español. O sea, que el nuevo gobierno no era legítimo, que el nuevo gobierno encabezado o mandado por Lerroux y Robles, etcétera, había traicionado los principios del 14 de abril, o sea, de la proclamación de la República. Esos son los dos motivos que enarbola, que esgrime Companys cuando sale al balcón del Palacio de la Generalitat y proclama el Estat català. Eso dice el propio Companys en su breve discurso en el balcón de la Generalitat. Habla de elementos fascistoides en el nuevo gobierno que se crea. No lo creo, yo sinceramente no lo creo. La verdad era un gobierno perfectamente legítimo. El fascismo, que era Falange Española, tenía un diputado en el Parlamento, José Antonio Primo de Rivera, el fundador. O sea, no había esa amenaza fascista, aunque es verdad que, bueno, que se estaba produciendo fuera de España el fenómeno del fascismo y del nazismo, etcétera, y eso pues tenía pues una cierta preocupación genérica, pero no había en España un verdadero peligro fascista. Sí, bueno, inicialmente cuando bueno, se proclama la Segunda República y en las primeras Cortes Constituyentes hay un debate importante sobre si va a ser una república federal o una república unitaria, y se opta mayoritariamente por la república unitaria. Entonces se llamaba integral, no unitaria, ¿no? Y bueno, pues la decisión de Lerroux de intervenir en aquel momento, cuando Companys proclama el Estat català. Por cierto, el Estat català dice dentro de la República Federal Española, que es un deseo, es inexistente, es una república, como digo, unitaria, ¿no?
integral. Pues da la orden al capitán general de Cataluña, el general Batet, de que de un bando declare el estado de guerra, e inmediatamente pues bueno, pues él recaba toda la autoridad civil y militar, sitúa los cañones frente al Palacio de la Generalitat y después de una serie de luchas y de forcejeos militares, de algunos ataques de algunos elementos a algunos cuarteles, pues ya a las 6 de la mañana se rinde Companys. Por eso digo que la independencia dura 10 horas, desde las 8 de la tarde que Companys hace su declaración de independencia unilateral a las 6 de la mañana en que se produce la rendición. Yo creo que Companys tenía muchas ganas de rendirse, ¿no? Los anarquistas dominaban la calle y realmente él se puso un poco delante de la manifestación, delante del clamor popular, y en cierta manera para controlarlo, como dice su abogado Osorio Gallardo, que era un republicano conservador, un republicano de la derecha, y por eso introduce, frente a las presiones de algunos elementos de Esquerra Republicana de que se declarara sin más la independencia de Cataluña, él dice ese estribillo de dentro de la República Federal Española, ¿no? Él trata de... Él no es, por lo menos en aquel momento, no es plenamente independentista, él se situaba dentro de la línea hazañista, decía Azaña que era su jefe, etcétera, ¿no? Él tenía ganas de rendirse porque prefería bueno, pues el control del ejército y la Guardia Civil a la calle, ¿no? a la Alianza Obrera, donde estaban los anarquistas, estaba con la UGT, los sindicatos agrarios, etcétera. Una vez que se producen estos sucesos, los militares que habían intervenido, que tenían el uniforme, claro, del ejército español, que ocupaban distintos puestos, en los mozos de escuadra y en distintos elementos militares, a estos se les hace inmediatamente un juicio sumarísimo, se los condena a muerte, a los militares. Después, el presidente de la República de entonces, Alcalá Zamora, los indulta. Los indulta porque dice que, bueno, que ya han hecho el ridículo, que eso es lo peor que puede pasar en política, y que no quiere santificarlos, ni idealizarlos, ni llevarlos a la gloria, condenándolos a muerte. Y lo que es el gobierno, o sea, los civiles, tanto Companys como los consellers, pues exigen su derecho a ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que entonces, a diferencia del actual, tenía esa potestad de juzgar para delitos políticos, ¿no? Tenía esa facultad. Y al final, pues después de una serie de un proceso rápido, pero bueno, pero muy exhaustivo, que doy íntegramente, que es una de las aportaciones importantes de este libro, doy íntegramente las intervenciones del fiscal, de los abogados, es impresionante, porque nos recuerda la situación actual, los argumentos de unos y de otros, pues el tribunal les condena a 20 años de cárcel. Cuando el fiscal pide esa condena de 20 años de cárcel, Companys se levanta y se lanza hacia el fiscal y le dice: usted, al no pedirme la pena de muerte, me está humillando. O sea, realmente Companys se sentía un poco ridículo, porque realmente hicieron ridículo. Y de hecho, las fuerzas nacionalistas el 6 de octubre es como un tabú, no tocan mucho ese tema, ¿no? Se vio claramente que tenían una fuerza en teoría del orden de 4.000 hombres movilizados y Batet movilizó solamente a 400, o sea que realmente aquello. Y él pues necesitaba pues rodearse pues, de cierta gloria pues, ante las críticas que podía haber. De hecho, Companys se salvó del ridículo cuando él huye a Francia al final, después cuando se inicia la guerra civil. Voy a Francia, la Gestapo le detiene por petición de Serrano Suñer, lo traen a España y le fusilan en el castillo de Montjuïc. Eso, por decirlo así, bueno, pues compensa esa primera impresión de ridículo que da el personaje. El general Batet es un personaje interesantísimo, que yo destaco porque él es muy catalanista y él pues actúa con moderación y trata de evitar el mayor número de daños y él pues tiene con Companys, dice: hombre, Companys, ¿cómo habéis hecho esto? ¿No? En esta discusión, que es cuando le detiene, ¿no? Y cuando Companys le dice: oiga, general, a mí hasta no me vengan con discursetes, ¿no? Y es un personaje verdaderamente republicano y un buen militar.
al cual, bueno, tiene muchos enemigos, pero el ministro de la guerra de entonces le mantiene en su puesto y le da bastante cuartelillo, por decirlo así. Y después, bueno, él le hacen capitán general de Burgos, y cuando Franco se subleva, le dicen que se sume a la rebelión, y él dice que no, y le fusilan justamente por auxilio a la rebelión, ¿no? Estas cosas que hacían los tribunales de Franco, ¿no? El Silencio son dos personajes así, pastueños, por decirlo así, son personajes tranquilos, disfrutones de la vida, ¿no? Que tratan de arreglar los conflictos, pues como dice el propio Samper, lubricando el tema, y se le acusaba a Samper de debilidad, Rajoy y alguna parte de su partido también, especialmente Aznar, y en un momento determinado, Samper, que se reúne con un grupo de periodistas amigos, le dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, lo mismo que dijo Rajoy después, no confundáis mis intentos de arreglar el problema pacíficamente con debilidad, ¿no? Para hacer una comparación histórica, Samper pudiera parecerse a Rajoy, o Rajoy a Samper, mejor dicho, y pues Gil Robles, que era el elemento duro del gobierno de coalición que gobernaba entonces España, pues tiene un cierto parecido con José María Aznar, ¿no? D'Encas dirigía un grupo, una especie de, podríamos decir, tendencia o de secta dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña, que se llamaba Estat Català, que era una organización militarizada, con uniforme, con desfiles y armada, ¿no? O sea, era un grupo neofascista. Y él sí iba por la independencia absoluta de Cataluña, y Companys se siente presionado justamente por el radicalismo de D'Encas. Se produce también una comparación con lo que pueda ser Junqueras respecto a Artur Mas, ¿no? Es el elemento que presiona a que se deje de historias Companys y de República Federal y que proclame el Estado catalán definitivamente. Entonces, cuando Companys en el balcón de la Generalitat dice aquello de proclama la República, el Estado catalán, pues al final, al acabar, dice, bueno, ya está hecho, ahora que sea que Dios diga lo que sea, pero no podrán decir que no soy nacionalista, ¿no? Él dice esto. O sea, él psicológicamente se encuentra presionado por el radicalismo de Companys. Un personaje que, por cierto, coordinaba todas las fuerzas que tenían que luchar contra el ejército español, y en los momentos en los que la Generalitat está siendo atacada no aparece por allí y se escapa por las alcantarillas, ¿no? Es un personaje pues bastante siniestro. No, él no era independentista. Osorio Gallardo, que es el que le defiende ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, hace de él una biografía estupenda, ¿no? Él es un hombre muy catalanista, por supuesto, pero no, él quería mantenerse dentro de España, ¿no? Lo que pasa es que bueno, él es desbordado por la situación. Por un lado, pues ante D'Encas y otra serie de elementos de Estat Català, etcétera, él tiene que estar constantemente haciendo notar que él es el más radical de los independentistas cuando las cosas se precipitan. Igual que ahora pues vemos que Artur Mas yo creo que también está mirando de reojo a lo que puedan decir la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Es que hay similitudes, pero también diferencias con la situación actual, ¿no? Lo del euro es definitivo, el estar ahora en el euro yo creo que entonces no había, era la peseta. Es Cambó quien le dice a Companys, oye, piensa lo que vas a hacer, que esto va a perjudicar a la peseta, y es cuando dice, me cago en la peseta, ¿no? Para él era una cuestión de sentimientos, y lo de la moneda y la economía era una grosería. En la actualidad yo creo que eso va a ser el freno fundamental para el independentismo catalán actual. No el hecho de que sea un país pequeño que no tenga viabilidad económica, la tiene de sobra, y hay países pequeños en Europa, sino el que no puede permitirse ser excluido de la Unión Europea, del euro, etcétera. Yo creo que eso es lo que más va a pesar. Hombre, ya digo, los sentimientos son incontrolables y es muy difícil analizar la consecuencia. Pero dicen de los catalanes que pasan del Seny
a la rauxa, o sea, del sentido común al liarse la manta a la cabeza, ¿no? Yo creo que al final, cuando las cosas se pongan peor y estemos al borde del precipicio, va a predominar el 6 sobre la rauxa, que en definitiva es el suicidio.